¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, como veis, a Albacete, bienvenidos al 10K nocturno de Albacete, un 10K organizado por el Instituto Municipal de Deportes en colaboración con la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos de Albacete, Guardia Civil y Protección Civil. Y bueno, pues va a tener lugar esta cuarta edición que, como veis ahí, ya tiene a los atletas favoritos para ir delante, preparando, dando los últimos saltos, últimos estiramientos, últimos puntos de calentamiento y también el resto del pelotón. 2.310 inscritos, un total de 1.761 hombres, 549 mujeres para una tarde-noche de atletismo de primer nivel en este lugar tan emblemático como es la zona del recinto ferial de Albacete. No voy a estar solo en la retransmisión y es que vamos a llevaros esta tarde-noche de atletismo un servidor, Carlos Domingo, y también un exatleta, actual manager de atletas, como es el olímpico Álvaro Rodríguez. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, Carlos. Pues deseosos de ver el disparo de salida de esta carrera que tiene muy buena pinta. Hemos visto cómo hay bastante público agolpado ahí cerca de la zona de salida de estos 10 kilómetros, ciudad de Albacete. Como decías, la cuarta edición de esta carrera, la primera que va a tener esta denominación de carrera nocturna y además con un recorrido novedoso y donde vamos a tener a algunos atletas y algunos nombres importantes que enseguida iremos poquito a poco desgranando. Sí, pero si te parece, vamos a ver primero el recorrido. Hablabas de lo novedoso del recorrido y vamos a verlo porque va a tocar lugares emblemáticos de esta ciudad, de la capital de la provincia, de la capital del atletismo en esta tarde-noche. Como vemos en esas imágenes, ahí vemos el recinto ferial desde la parte alta con la Puerta de Hierros, un lugar emblemático, como decía, de esta ciudad y que poco a poco vamos a ir pasando, Álvaro, por importante, aquí ya te comento como especialista, ¿no? Como exatleta y amante de esto, grandes avenidas, importante que las haya amplias y largas porque, nos va a permitir ser un poco más ágiles, ¿no? Coger el ritmo relativamente rápido. Sí, desde luego el circuito dibuja grandes rectas, no hay curvas especialmente dificultosas, sí que hay algunas de 90 grados, obviamente inevitables cuando se trata de circuitos urbanos, pero que yo creo que van a permitir correr bastante rápido a los aquí presentes y, como decimos, hay atletas capacitados para correr, quién sabe, vamos a ver si acercándose a la barrera de los 29 minutos. Uno de nuestros protagonistas va a ser, por ejemplo, Víctor Ruiz, que ha sido este año mundialista y participante en el Campeonato de Europa en la prueba de 3.000 obstáculos, pero también tiene grandes prestaciones en pruebas un poquito más largas como esta de los 10 kilómetros. Sí, además Víctor Ruiz, un atleta valenciano nacido en Utiel, del Playas de Castellón y que, es habitual ya en la selección española de campo a través y como bien has dicho, de otros tantos grandes eventos internacionales, que, pues es una de las caras visibles destacadas de esta prueba, pero no es la única. No, desde luego, vamos a tener también, entre otros, a Luis Agustín Escriche, otro atleta no valenciano de nacimiento, pero sí de adopción. Si no me equivoco, entrena con José Antonio Rodelande, aunque él es aragonés, y va a ser otro de los atletas que yo creo que va a intentar ponérselo difícil a Víctor, que parte en principio con la victoria de favorito. Él tiene una marca de 29-12 realizada en Valencia hace ya 3 añitos prácticamente, mientras que Luis Agustín tiene una marca de 29-57. Y pero vamos a ver también ahí tenemos a varios de los protagonistas que viste esa remera del atletismo Albacete, entre otros, por ejemplo, el marroquí Jawad Boualame, es un atleta ya veterano con 40 años que tiene marcas de 30-14 en 10 kilómetros, ahora 0-8 en media maratón, y algunos otros atletas como Manuel Gutiérrez, también del Club Atletismo Albacete, un atleta que ha bajado de los 30 minutos, 29-49 su marca personal, y además esta misma temporada consiguió en Jaén un meritorio 43º puesto en el Nacional de Campo a Través. Habrá a quien le parezca, dice, meterse ahí, hacer top 50 en un campeonato de España
de cross, ya sabemos que hay un nivel medio alto bestial en nuestro país, por eso también tenemos el mejor circuito del mundo, sin ninguna duda. Y bueno, pues va a ser también uno de los nombres a tener en cuenta en esta carrera, que bueno, le quedan ya prácticamente poquito más de 2 minutos para ponerse en acción. Sí, además veíamos precisamente hablar a Luis Agustín Escriche y a Manuel Gutiérrez, esos dorsales 2 y 9, ahí les vemos en la izquierda de las imágenes, hablando los compañeros de equipo, pero también en categoría femenina tenemos nombres destacados, tenemos nombres por lo menos para seguir de cerca. Pues sí, por ejemplo el de Aicha Bani, que además va a partir con el dorsal número 1, es una atleta que tiene una marca de 33.02, 34 años, es de nacionalidad marroquí. Y también estará Raquel Landín, una atleta también veterana, que ya está en categoría máster con 36 años y que ha sido una gran fondista con una marca por debajo también de los 35 minutos en los 10 kilómetros, hace unos añitos ya. Incluso tuvo también muy buenas marcas, buenas prestaciones en la prueba de 3.000 obstáculos, una marca de 10.21 del año 2010. Sí, además Raquel con raíces gallegas, pero también con licencia por la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y que, correcto, y que tiene además un gran grupo de atletas de Kenya Urban Way, un equipo que lidera ella, que fundó ella y que, bueno, aparte ha escrito 3 libros, o sea que no solo es atleta, sino también escritora. Sí, se ha valido desde luego de su experiencia para plasmarlo también en esos tomos que ha publicado recientemente. Y bueno, también mencionar, por supuesto, a atletas de la facción femenina del Club Atletismo Albacete que han bajado de los 40 minutos, como Nazaret Asensio, tiene 38.02, ha sido en 2020 cuarta en el Campeonato de España de Cross por Clubes en la categoría Sub-23. También Andrea Torres, que tiene 38.07, dos atletas de un nivel muy similar. También fue campeona de España por federaciones autonómicas en el Campeonato de España de Campo a Través en el año 2020. Pues son nombres a tener en cuenta. Estamos viendo ahí esos últimos momentos, Álvaro. El momento de la tensión, del momento, del momento de mano en el cronómetro. Y que, bueno, estamos ya a punto de ver salir a los atletas desde ese recinto ferial que, por cierto, es bien de interés cultural con la categoría de monumento. Ahí se organiza anualmente del 7 al 17 de septiembre la Feria de Albacete, que además es declarada interés turístico internacional, una zona más que conocida para todos los amantes de las buenas fiestas de la ciudad, una buena zona para visitar en septiembre. Pues sí, aquí justo en Puerta de Hierros, que es desde donde se está situado este arco hinchable que está situado sobre la línea de salida, ya tenemos ahí a todos los corredores con ese pie delantero ya preparado, apurando esos últimos centímetros detrás, mejor dicho, de la línea de salida, los manos en el cronómetro. Esto va a empezar y ahí está la salida. Pues ahí está, disparo y a correr. Fíjate cómo salen los atletas, los más de 2.300 inscritos en el día de hoy. Ahí vemos los globos también de los atletas que van a marcar el ritmo para muchos populares que van a buscar, pues bueno, cada uno, lo bueno del atletismo, lo bonito del atletismo es que cada uno tiene su objetivo y cada uno sabe hasta dónde es capaz de llegar, y eso es tal vez lo que nos engancha a todos. Fíjate, el pelotón de corredores y corredoras populares. Ahí al fondo estamos viendo precisamente esa Puerta de Hierros, que es la puerta principal del recinto ferial, como decíamos, y que no es la original. Esta es la nueva Puerta de Hierros, que fue inaugurada el 7 de septiembre de 1974, que ya va sumando años, pero es es prácticamente exacta a la que se construyó en 1783, una puerta neoclásica que hoy está viendo y está siendo testigo de estos 2.300 atletas, pues pasando frente a esa puerta. Y fíjate, Álvaro, hacíamos referencia a que, viene muy bien, ¿no?, que haya una larga recta al inicio para que cada uno coja el ritmo, y esta primera avenida del arquitecto Julio Carrillero es de más o menos 800 metros hasta el primer giro. Importante, ¿verdad?, para que los atletas, cojan ese ritmo de carrera en las primeras zancadas. Sí, además es una avenida amplia, como vemos, 2 carriles, que permite que los atletas en estos primeros compases de la prueba, donde siempre van un poquito más juntos, donde el grupo todavía no ha acabado de romperse, pues pueden correr con mayor comodidad, sobre todo en la parte más central, digamos, del núcleo de esa marabunta que hemos visto salir y atravesar
por al lado la puerta de hierros. Ahí tenemos la repetición de la salida, como esos primeros toques y codazos hasta hacerse con un espacio para empezar a correr con más comodidad. Un montón de atletas, como decíamos, 2.300. Y bueno, han salido ya a ir rompiendo la prueba. Veíamos con esa camiseta amarilla y el dorsal número 7 a Andrés Hilario. Ojo, porque además este es un atleta local, o mejor dicho, más que atleta, triatleta. Vamos a ver cómo se defiende en esta prueba sobre asfalto, en solamente una de las especialidades que él acomete en su verdadera modalidad, en el triatlón. Un atleta bastante jovencito, de 23 años, que además es el director de la escuela de triatlón de atletismo de allí de Albacete. Sí, sí, desde luego, bueno, pluriempleo, ¿no? Que muchos triatletas, en su caso, también están habituados a hacer, ¿no? Pues aparte de ser atleta o triatleta, competidor en definitiva, también siendo, pues bueno, el entrenador o el director de alguna escuela. Ahora estamos viendo en primera instancia ese dorsal número 2, a Luis Agustín Escriche. Hacías referencia antes, el aragonés afincado en Valencia, a las órdenes de José Antonio Redolat, y que luce los colores morado, blanco y negro de el Club de Atletismo Albacete. Le estamos viendo de momento a uno de los favoritos, tras él, Jawad Boulalm, que bueno, pues también está en esa parte puntera de la prueba. Y en categoría femenina ya estamos viendo en la doble pantalla, en la pantalla de la derecha, también con la camiseta del Club de Atletismo Albacete, a la dorsal 1, a Aisha Bani, una de las atletas favoritas para conseguir ese triunfo en féminas. Y que, bueno, pues vamos a ver, de momento los favoritos están tomando posiciones, Álvaro. Sí, desde luego los atletas del club local dejándose ver ahí, ocupando prácticamente las 3 primeras posiciones. Incluso hay un cuarto atleta que va también ahí comandando ese grupo delantero. Todavía, obviamente, el ritmo es asequible para varios de los corredores, por tanto no hemos visto todavía romperse de ese grupo cabecera, aunque sí que está poco a poco quedándose en pocas unidades. Eso que esto no ha hecho más que empezar. Y vemos uno de los giros a izquierda. Yo creo que ya han tenido que cubrir el primer kilómetro, si no me equivoco, que sería bueno tener la referencia del cronómetro ahí en pantalla. Vamos a ver si los compañeros de realización nos lo pueden facilitar también, para ir viendo los tiempos de paso y ver también el tiempo que van proyectando en meta. Y vemos a Víctor Riz ahí cerrando el grupo, de momento dejando hacer a sus rivales. Va con ese mono de color verde, la parte de abajo negra, del Club Atletismo Playas de Castellón, la ciudad donde además él entrena a las órdenes de Pepe Ortuño. Sí, sí, correcto. Uno de los clubes, bueno, el mejor club de España, según la Real Federación Española de Atletismo, y todos sus resultados año a año en cualquiera de las categorías. Y ahí estamos viendo, fíjate, uno de los lugares por el que va a pasar esta carrera, la fábrica de harinas, que es uno, como digo, de los lugares emblemáticos. Es la actual sede de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que, bueno, pues este estilo modernista nos chiva que se construyó a principios del siglo XX. Así que, bueno, uno de los lugares emblemáticos por los que está pasando ahora mismo esta hilera de corredores y corredoras. Esta fábrica, además, cesó su actividad en el 89 y fue remodelada en 2000 para el uso actual de esa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y bueno, como pues ves, están viendo ya los atletas esa fábrica de harinas, justo pasando por la puerta. Señor. Sí, eso es que hayan cubierto ya la primera milla, porque esta fábrica de harinas está situada aproximadamente en el kilómetro 1,7 del circuito. Y de momento vemos esa decena de corredores que están situados en primera posición, ahí siguiendo el coche con el cronómetro. Víctor Ruiz le tenemos detrás de Andrés Hilario, de momento, como digo, dejando hacer. Bueno, él estará preparando ahora mismo ya las primeras carreras de campo a través, ese primer objetivo de la temporada. Kilómetro 2. Recordamos que ahí está, ahí lo tenemos. Seguimos sin la referencia cronométrica, eso sí. Decía que Víctor Ruiz estará preparando las carreras de campo a través, que es la primera parte de la temporada que él suele tomar parte, aunque su verdadera especialidad no llegará, claro, hasta el verano, hasta el mes de mayo aproximadamente, cuando empezará a competir en sus queridos 3.000 obstáculos. Tenemos a Isamani también liderando la prueba femenina, ahí quedándose un poquito en solitario, y está escoltada por 2 atletas masculinos, pero de momento no se produce el típico grupete a veces que vemos que
acompaña a la primera mujer clasificada, esos que van rapidito. No muchos atletas están pudiendo ser capaces de seguir el ritmo de esta atleta marroquí. Sí, sí, desde luego la estamos viendo en solitario prácticamente, tratando tal vez de unirse a ese grupo que tiene delante que podemos ver y que bueno, sería importante, ¿no? Fíjate ahí Víctor Ruiz, que lleva cogiendo la estela de Luis Agustín Escriche, ya las cosas se van colocando, ¿no? Llegando al kilómetro 2,5 prácticamente. Están dejando a la derecha, por cierto, el Parque Lineal, uno de los parques urbanos que tiene esta ciudad, que además, bueno, ocupa la zona que ocupaba la vía de ferrocarril Madrid-Cartagena, y la quitaron y aprovecharon ese lugar para hacer, bueno, una zona jardinada que, como digo, es uno de los principales reclamos en cuanto a zonas verdes de la ciudad de Albacete. Pues esa parte la tienen justo a la derecha. Sí, acaban de hacer el giro a la derecha para dirigirse hacia la calle Casas Ibáñez. Al final de la misma estará situado el kilómetro 3. Y de momento, bueno, pues están escapando poquito a poco y tomando metros. Se ha quedado en 2, Álvaro. Escriche, efectivamente, una pareja ya. Y bueno, cada uno creo que sabe perfectamente ahora mismo en este punto de la carrera lo que tiene que hacer. Luis Agustín Escriche es un atleta que viene más de la media maratón, donde además recientemente lo hemos visto correr en alguna. De hecho, en una de ellas con una noticia bastante sonada. Recordamos hace poquito menos de un mes cuando fue noticia la participación de este atleta en una media maratón en la que, bueno, justo antes de cruzar la línea de meta decidió esperar a que avanzara el crono y batir el récord por no mucho margen, para quizás el año que viene, o él o otro atleta, tener un poquito más fácil poder batir de nuevo ese récord. Mientras que Víctor es un atleta que se está prodigando también mucho en pruebas de media distancia. Él tiene 3.37 en 1500. Como decimos, su prueba realmente son los 3.000 obstáculos, pero es que se ha defendido siempre muy bien en distancias casi hasta en los 800 metros. Me suena que tiene una marca también de 1.48. Por tanto, está clarísimo que Luis Agustín Escriche tiene que intentar endurecer la prueba lo máximo posible si quiere zafarse de su rival antes de los últimos 2 kilómetros, porque de llevarle ahí a la espalda, el cambio de ritmo final de Víctor Ruiz, desde luego, creo que se va a imponer con total rotundidad. Sí, fíjate, además lo están haciendo ahora pasando por el kilómetro 3 en esa calle Casas Ibáñez. El ritmo está siendo, pues bueno, más duro que antes. Yo creo que tal vez la clave puede ser esa, ¿no? Luis Agustín Escriche no quiere sorpresas. Es uno de los atletas que además está teniendo una muy buena temporada, desde luego, en diferentes carreras, principalmente en la Comunidad Valenciana, pero en otros lugares también, y está teniendo un gran año. Y bueno, Víctor es uno de los nombres de nivel internacional, ¿no? Como bien comentabas. Y bueno, tal vez lo que no quiere es llegar codo con codo la última parte para no tener la sorpresa de ese posible sprint final del atleta de UTL y que le pueda quitar el triunfo en casa, entre comillas en casa, ¿no? Por la camiseta que viste, sí. Pese a, como decimos durante la retransmisión, ser aragonés y entrenar en Valencia. Fíjate que vemos ahí la primera posición en categoría femenina a Aisha Bani, ese dorsal 1, que ha encontrado ese grupo, Así, ha encontrado ese grupo que antes le faltaba tal vez en el kilómetro 2, y ahora ya sí que va un poquito más segura, se nota un poquito más segura. Sí, no sé si es que hay algún atleta que ha caído del grupo delantero, porque bueno, pues el ritmo cada vez es más exigente y quizás se hayan pasado un poco de rosca en esos primeros 2,5 kilómetros, o han sido atletas que han venido un poquito por detrás y que ahora sí la van a arropar y la van a facilitar un poquito el transcurso de la carrera en estos próximos casi 7 kilómetros para ella, que tiene por delante. Y bueno, que le pueden también ayudar a conseguir una buena marca, que al final también puede ser un buen objetivo para esta atleta. Recordamos que ya tiene 33.02 de mejor marca personal en los 10 kilómetros, tiene hora 12 también en media maratón. Una atleta que además en el año 2018 fue quinta en el Campeonato de España de campo a través. No recibió el quinto puesto a título individual, pero sí que competiría por federaciones autonómicas, y bueno, pues eso significa que es una de las atletas que reside en nuestro país con más solera. Sí, totalmente. Ahí estábamos viendo, Álvaro, también otro de los puntos emblemáticos en la calle Zamora, la locomotora Mikado, que rinde homenaje al ferrocarril. Precisamente con la llegada del ferrocarril, pues bueno, supuso ese auge
de la economía en la ciudad y que, bueno, pues desde luego ahí lo tienen en el recuerdo, en esa zona tan ferroviaria, ¿no? Como es el parque lineal y ese recuerdo a la locomotora Mikado. Pues sí, y ahí continúan recorriendo metros, recortando la distancia hasta la meta. Luis Agustín Escriche y Víctor Ruiz, ahí los dos en solitario. Esto va a ser un mano a mano, parece ser, porque sí, veíamos anteriormente cómo miraban en uno de los giros a la derecha, como queriendo comprobar dónde venían sus rivales, pero es que ya los tenían totalmente alejados. Yo creo que descartados para poder pelear por el triunfo. Esto va a ser cosa de dos. Ahí tenemos. Pues ahí tenemos a la atleta que lidera, Aisha Bani. Ella va un poquito más atrás en esa clasificación, obviamente, pero sí que parece que va a ser un mano a mano porque se les ve de momento correr relativamente cómodos. Ninguno está atacando de momento. Todavía no hemos llegado al ecuador de la prueba. Vamos ya por el 4.200, 4.300 aproximadamente. Todavía tenemos mucha carrera por delante y bueno, pues parece que al haber movido el árbol tan pronto, ¿verdad? Ya ha traído todos los o ha alejado a todos los rivales y se ha quedado en dos nada más. Bueno, por lo menos esa primera y segunda posición pues está ahora mismo luchándose y codo con codo, como decías. Seguimos viendo la cabeza de carrera con Luis Agustín Escriche y Víctor Ruiz en primera y segunda posición. Y en categoría femenina siguen sin noticias. En ese grupo, Aisha Bani, la atleta, como decíamos, del Club Atletismo Albacete Diputación, que, bueno, pues está ya en ese grupo desde hace 1,5 kilómetros, prácticamente 2 kilómetros. Bueno, ojo a la cabeza de carrera masculina porque parece que Luis Agustín no sé si tal vez, Álvaro, querido mover un poco más el árbol y ha cogido un poco de aire y ahora ha vuelto a acelerar el ritmo. Le está metiendo algún cambio de ritmo a Víctor, que ahí vemos como, bueno, pues deja esos dubitativos 4 o 5 metros de diferencia respecto a Luis Agustín. Es verdad que todavía queda mucho, no hemos llegado todavía al Ecuador, pero bueno, esto significa que Luis Agustín está optando por una táctica valiente. Obviamente, como digo, es la que debe de seguir si quiere llevarse el triunfo, porque estamos ante un atleta internacional de primer nivel como es Víctor Ruiz, que alcanzó este verano la final del Campeonato de Europa de Múnich en los 3.000 obstáculos y se le tiene que intentar quitar de medio antes de que lleguemos a una parte de la carrera más definitiva, y ahí vemos que lo está consiguiendo. Ya esos 5 metros se están convirtiendo en 8, casi 10, y Luis Agustín, que de momento se le ven muy buenas piernas y está sacando de rueda a Víctor Ruiz. Esto es noticia. Sí, totalmente. El incremento en el ritmo, en la cadencia de zancada y de ritmo en definitiva, a la altura prácticamente del kilómetro 9, que está situado en la avenida Estación, pues bueno, está ya siendo casi, yo me voy a atrever, Álvaro, a decir casi definitivo. Luego faltaría ver, ¿no?, que la segunda mitad de la prueba Luis Agustín sea capaz de aguantar, ¿no?, ese ritmo, pero claro, estamos hablando de un experto, un especialista en esta distancia e incluso distancias superiores, y Víctor, aunque es muy versátil, como venimos diciendo, tanto en pista como en campo a través, como en asfalto, como podemos ver, pero obviamente es, pues bueno, especialista más en distancias algo menores. Entonces aquí Luis Agustín quiere hacer buena esa bala de la experiencia, ¿no, Álvaro? Sí, quizás también el estado de forma. Al final, recordamos que Víctor Ruiz acabó su temporada a finales del mes de agosto con ese Campeonato de Europa. Además, él lo hizo estando un poco tocado, tuvo ciertos problemas físicos a final de temporada. Eso provocó que lógicamente tuvo que tomarse un descanso obligado para afrontar con garantías esta nueva temporada, sabiendo además que sus objetivos pues están todavía situados bastante a largo plazo, mientras que Luis Agustín, bueno, pues quizás está en un punto de forma un poquito mejor, porque bueno, es un atleta más rutero, habitual de pruebas de media maratón, 10 kilómetros, y vemos como en ese paso por la Fuente de las Ranas, pues ya hay unos 25 o 30 metros. Tienes razón, Carlos, de que ese cambio de momento está resultando definitivo. Vamos a ver si esto aguanta así hasta el final, porque de momento queda mucha carrera, estamos un poquito más avanzado del Ecuador. Vamos a ver si Víctor tiene piernas para resarcirse todavía y aumentar un poquito el ritmo que le permita ir recortando diferencias
a Luis Agustín, que lo que de momento está haciendo es ampliarlas. Sí, sí, totalmente. Está metiendo cada zancada, metiendo más metros de diferencia con respecto a Víctor Ruiz, y vamos a ver si es capaz de aguantar también ese ritmo. Todo apunta, si nada cambia, Álvaro, que bueno, va a ser una carrera en la segunda mitad en solitario prácticamente del atleta aragonés, cuando las chicas están pasando ya, o la cabeza de carrera femenina más bien, porque va en solitario Aisha Bani, está pasando por el punto de avituallamiento y bueno, hidratándose un poco, que desde luego está siendo un otoño-invierno bastante atípico con el calor y la humedad que está haciendo en toda España, y no es menos en Albacete. No, desde luego, y hemos visto además qué bonito cómo se agolpaba el público en uno de los pasos también por algunos de los puntos importantes, monumentos como el Palacio Provincial de Albacete, el Museo Municipal de Albacete, y van ya camino del Chalet Fontecha prácticamente. En ese paso, Luis Agustín también tendrá que ir con el retrovisor y a ver si también tenemos alguna toma de la distancia que está sacando Víctor, si de momento está manteniendo esos 25-30 metros que hasta hace un momento le sacaba, o si se está marchando todavía con una diferencia mayor que haga que Víctor esté casi descartado para el triunfo de la carrera en estos momentos de la prueba. Fíjate que acaban de pasar ahora mismo Aisha Bani, la fuente de las ranas, que lo veíamos antes, una fuente también histórica, construida en memoria de Dionisio Guardiola en 1916 y que ha tomado su actual ubicación, la que acaban de pasar la cabeza de carrera femenina, en 2007. Así que hace relativamente poco que ocupa ese lugar, pero es una de las fuentes históricas de la ciudad. Y ahí están pasando por, fíjate, esa zona un poquito más estrecha del recorrido, la cabeza de carrera femenina, que bueno, se le ve cómoda ahí a Aisha. Tampoco es cierto que no le está apretando nadie en categoría femenina por detrás. Entonces, bueno, en cierta forma la primera posición la tiene más o menos resguardada. Sí, de momento sí. Yo creo que está haciendo una carrera final un poco ya contra sus propias fuerzas. Por lo que me está dando la impresión, la veo con bastante ambición y no está especulando en absoluto, sino que se está yendo a intentar hacer una buena marca. Y mira, tenemos ahí ya esos tiempos parciales por el paso del kilómetro 5. Por tanto, esto es un ritmo exactamente que proyecta 30 minutos. Quizás con la aceleración final que pueda, este ritmo incremental que está proponiendo Luis Agustín, podamos ver una marca de 29 largos, por debajo de los 30 minutos. Bueno, sería una buena noticia porque sería una buena marca, sobre todo Álvaro, teniendo en cuenta que lo está haciendo en solitario, pues desde el punto en el que nos está llegando esa información del ecuador de la prueba, porque ahí, si nos fijamos, solo había 3-4 segundos de decalaje entre uno y el otro, porque ahí todavía iban juntos, pero poco después, pocos metros más adelante, fue cuando Luis Agustín tiró y se deshizo de esa compañía de Víctor Ruiz, con lo cual, pues bueno, ahora mismo la diferencia no son esos 3 o 4 segundos, son bastantes más. Y bueno, es que digo más, Luis Agustín está corriendo prácticamente para hacer marca personal. Le tiene 29.57 realizados creo que en la cursa de Snasus el 31 de diciembre del 2020. Y bueno, tiene una marca mejor de 29.39, pero que realizó ese mismo año 2020 en el 10K Alcobendas, que se celebrará, por cierto, la próxima semana. Pero esta carrera tiene un desnivel negativo excesivo, lo mismo que ocurre con la San Silvestre Vallecana, por ejemplo, y hace que esa marca pues no sea válida a efectos de récords o de rankings. Por tanto, hoy puede hacer su mejor marca ya oficial, que le aupe pues un poco en el ranking de España de la temporada de estos 10 kilómetros en ruta. Desde luego, y que termine prácticamente por rubricar lo que está siendo, como decía antes, una gran temporada, que está llevando una temporada regular y en un muy buen estado de forma. Ahí estamos viendo en solitario Luis Agustín Escriche y bueno, pues el pelotón de atletas que están pasando. Fíjate, la zona llena, repleta, si no me equivoco, por el Parque Altozano. Pues está lleno de gente, lleno de gente. Sí, la verdad que es una gozada y un espectáculo digno de ver y digno de disfrutar corriendo, porque yo creo que esto al final para los atletas es una auténtica gozada tener a tanto público. Vemos también como en esa curva a derechas Luis Agustín está contando con bastante gente en las aceras, ahí animándole en esta cabalgada en solitario. Y vamos a ver, insisto, si podemos tener a lo mejor una toma delantera de Luis Agustín, que veamos un poco la diferencia que hay por detrás, porque de momento a Víctor Ruiz le tenemos perdido la pista, pero
insisto que es un atleta peligroso que como no le saque suficiente diferencia y se motive un poquito en la última parte, bueno, pues quizás podría tener ahí ese arrojo final de intentar darle caza al Aragonés. Mientras tanto, ahí sí vemos a Isabani como fíjate, Álvaro, solitario perdona de que las te mujeres, corte. pero sí. Perdona, no había nadie detrás, ¿eh? O sea, Víctor se ha quedado bastante más retrasado, con lo cual, pues ahí está la respuesta a tu pregunta, ¿no? Parece que ahora sí, oficialmente está totalmente en solitario Luis Agustín. Le ha hecho trizas, sí, desde luego él ha hecho lo que tenía que hacer y le está saliendo muy bien la jugada. Incrementar el ritmo desde lejos, hacer un cambio largo y realmente, bueno, no hemos tenido las referencias de los primeros 2-3 kilómetros como para ver si estaban marchando ya a un ritmo sostenido como el que como el que está siguiendo ahora Luis Agustín, pero desde luego, bueno, Víctor no ha sido capaz de proyectar esta marca de por debajo de los 30 minutos que sí está haciendo Luis Agustín y que le está valiendo de momento para estar cimentando su posible victoria. De momento a falta, creo que de 3 kilómetros nada más. Sí, ya queda bastante poco. Un poquito menos. Bueno, hay que recordar que esto es un 10K y esto en media hora lo tenemos hecho para la cabeza de carrera, así que esto pasa volando. Y además, fíjate que estábamos viendo, mira, kilómetro 7,5 ahora mismo, estábamos viendo el ambiente en las calles de Albacete, que esto también es importante, no solo el cortar la calle para que se pueda correr, sino también el hacer partícipe de esta fiesta del atletismo popular. En gran porcentaje, en gran medida es popular, bueno, pues hacer partícipe también a la ciudad, ¿no? Y eso también implica, pues veíamos antes, ¿no? A bandas de música, a otros, bueno, a otras organizaciones que puedan dar color y calor a esta carrera y a todas las que se organicen. Están pasando ahora mismo, fíjate, por el Parque Abelardo Sánchez, es el parque más grande de Castilla-La Mancha, 120.000 metros cuadrados de parque, que bueno, pues desde luego es un pulmón verde. Ahí se podrán entrenar, me imagino. Sí. Sí. Una Además, para los corredores. Sí, totalmente. Mucha zona verde en Albacete y como decimos, esta no solo el más grande de Albacete, sino también de Castilla-La Mancha, de toda la comunidad autónoma. Y es el tercero más viejo más antiguo de la localidad, de la ciudad, con lo cual, pues bueno, también tiene su solera este parque por el que están pasando la cabeza de carrera masculina ahora mismo. Y por cierto que Luis Agustín ha tenido ya que cubrir el 8º kilómetro, el tiempo exacto para poder bajar de 30 minutos o andar justo en esa barrera de 24:00, lo ha pasado un poquito por encima. Quizás en los últimos kilómetros a ver cómo va de fuerzas. Desde luego no va a tener la exigencia de alguien que le apriete las tuercas y que le motive a correr hasta el final a todo lo que dé, pero bueno, tiene que tener también un poco el ojo puesto en el crono y si tiene esa ambición y esas ganas de intentar atacar esa mejor marca personal que hasta hace prácticamente un par de kilómetros estaba prácticamente proyectando un tiempo, pues eso, muy similar, 29:57 su marca, 30:02 exactamente era la proyección de la marca al paso por el 5.º kilómetro. Ahora está perdiendo un poquitito de comba, pero bueno, esto todavía puede, yo creo, arreglarlo con una aceleración en este último kilómetro, 800 metros aproximadamente que le quedan ahora mismo. Sí, además es normal, Álvaro, porque ten en cuenta, claro, teníamos en cuenta que está corriendo en solitario desde el kilómetro 5. Y mira lo que decíamos antes de la implicación de la gente, de los vecinos y de todos aquellos que ahora mismo, fíjate, pasando por el kilómetro 6, esa moto que nos permitía ver cómo estaban las calles del centro de Albacete, pues mucha gente en esa parte céntrica, fíjate, en esta imagen que de nuevo vemos, mucha gente, pues bueno, a uno y otro lado de la calle. Y mira, categoría femenina, ahí tenemos a Aisha Bani como líder. Este es el parcial del kilómetro 5. Mira, y además tenemos otro par de atletas también bastante importantes, no les habíamos visto anunciadas antes de la carrera, de H. Arenal, Miriam Gregory, que de momento han pasado un poquito por encima de los, bueno, más próximos a los 18:30, proyectando marcas por encima de los 36 minutos, cercanos a las 37, a ver también cómo acaban la segunda mitad de la carrera. Y vemos a Aisha Bani cómo se está quedando también en solitario, ya se ha zafado, entre comillas, de los acompañantes masculinos que tenía junto a ella, y estos últimos para ella aproximadamente 3,5 kilómetros,
que le tiene que dar todavía, los va a hacer también, pues como su homólogo en categoría masculina, Luis Agustín Escriche, y de momento mandan los atletas del club local. Tanto Luis Agustín Escriche como Chavani, representantes del Atletismo Albacete. Totalmente, sí, mucho morado y blanco en las equipaciones de los atletas que están liderando la prueba y también en otros del pelotón, fíjate que veíamos ahí pasar, incluso, bueno, parece que un poco también parecen carreras de final de año, ¿eh? Algún disfraz estamos viendo, fíjate ahora pasando bajo ese chalet Fontecha al que antes hacía referencia y que ahora podemos ver también ahí, que es un palacete declarado bien de interés patrimonial de, bueno, construcción de principios del siglo XX, así que también otro de los lugares emblemáticos por los que pasa esta serpiente multicolor, que es una carrera de este nivel, de este estilo y una carrera popular con más de 2.300 inscritos y que parece ser, todo apunta que ahora en el paso por el kilómetro 9 se va a llevar Luis Agustín Escriche, ahora mismo pasando por la plaza de la Catedral, sí, ya definitivamente esta zona del kilómetro 9. Creo que la opción de la marca personal ya se ha esfumado porque ha pasado por encima de 27-20. Tendría que acabar el último 1000 para poder hacer marca por debajo de los 2.40 y bueno, no creo que tenga suficientes piernas ahora mismo después de esta paliza. Luis Agustín, y lo que está haciendo realmente es correr cada kilómetro de estos últimos un poquito más despacio. Realmente se ve que el esfuerzo lo ha hecho precisamente en ese tirón que ha pegado para zafarse de Víctor Ruiz. Ha hecho ese sobreesfuerzo y ahí mira cómo se gira, bueno, gira la cabeza que un poco más y se gira el cuerpo entero y empieza a correr hacia atrás para comprobar que la diferencia es suficiente para asegurar su victoria. Hemos visto efectivamente cómo pasaban al lado de la Catedral de San Juan Bautista, también del Ayuntamiento y también del Museo Municipal de la Cuchillería, ahí prácticamente la zona céntrica de Albacete, que a continuación también recorrerán el resto de ese pelotón, de esa serpiente multicolor a la que hacía referencia. Y ahí Sabani todavía le queda un poquito más, pero vemos también que no se le va a escapar la victoria porque ya el paso por el kilómetro 5 ventajaba en más de minuto y medio a sus perseguidoras. Sí, parece que ninguno de los dos líderes va a ver peligrar ese triunfo. De hecho, fíjate, ahí está entrando por... cerca prácticamente ya en el Parque de los Jardinillos, en esa recta final, podríamos decir, de esta 10K nocturna de Albacete, que hoy estamos ya, pues iba a decir disfrutando, pero casi ya despidiendo, ¿no? Para Luis Agustín Escriche, porque está mirando para atrás. Yo creo que no se acaba de creer la cantidad de metros que le ha metido a sus perseguidores, porque desde luego, desde el 5 ha sido un mazazo en la clasificación, ¿eh? Ha empezado a dar martillo y hasta ahora. Efectivamente, martillo pilón. Y no sé si será un tic habitual suyo, pero desde luego si la referencia era correcta y también en esa toma anterior que habíamos visto un poquito los metros traseros de la carrera detrás de Luis Agustín, prácticamente Víctor estaba incompareciente, no aparecía en ningún lado, pero este atleta todavía dudaba de llevarse una victoria tan sobrada y vemos todavía cómo gira la cabeza a derechas cuando le queda prácticamente, yo creo que 150 pues ahí metros. Está, última recta. Fíjate que esa es la cámara de meta, ¿eh? Esa es la cámara de meta, si no me equivoco. Ahí tenemos los últimos metros del que va a ser el ganador de la cuarta edición. Efectivamente, esa es la cámara de meta. Va a estar muy cerca de bajar de los 30 minutos, no lo va a conseguir, pero va a estar muy cerca de bajar de esos 30 minutos. Ahí está la cinta. El ganador ya abre los brazos. Luis Agustín Escriche, el aragonés que entrena en Valencia y que se lleva el triunfo en la localidad en la que defiende sus colores, el Club de Atletismo Albacete, que ya tiene ganador. Luis Agustín Escriche gana frente a esa puerta tan emblemática, la Puerta de Hierros del recinto ferial, lugar que vio salir hace 30 minutos esta carrera, y ahí estamos viendo al segundo clasificado, a Víctor Ruiz, el atleta internacional en 3.000 obstáculos principalmente, el especialista en 3.000 obstáculos, y que pues bueno, ha entrado en segunda posición. No había tanta distancia, fíjate, había segundos, pero no había tanta distancia, pero sí la suficiente, Álvaro, como para que no viera peligrar el triunfo el atleta aragonés. Hombre, te digo una cosa, un Víctor Ruiz plenamente en forma, y si mete un último 1000, que él sí que es capaz de hacerlo por debajo de los 2.40, sí que se podía haber cercado para incluso poner en peligro la victoria de este hombre, que se lo ha trabajado muy bien desde el primer kilómetro prácticamente. Ha empezado a dejarse ver en la carrera a partir del tercero, y antes del 5 ha empezado ya a meter esos primeros 5 o 10 metros a Víctor,
y cómo la ha ido sacando de rueda prácticamente en el paso por la Fuente de las Ranas, en ese cuadro de la carrera. Victoria muy meritoria y un Víctor Ruiz, como insisto, está en plena construcción de su estado de forma ahora mismo para lo que está por venir, que para él todavía es un poquito más adelante. Pues si no me equivoco, el tercer clasificado ha sido Manuel Gutiérrez. Ha sido, si no me he descontado y si no hemos visto a alguno que no haya salido en imagen, el tercer clasificado, Manuel Gutiérrez. Efectivamente, pues fíjate, ahí tenemos la clasificación. Pues 30-11 finalmente, Álvaro, para Luis Agustín Escriche y bueno, pues casi 20 segundos de diferencia entre Luis Agustín y Víctor Ruiz y bueno, ya algo más atrás, Manuel Gutiérrez. Ese es el podio masculino. Sí, hemos visto después a Jawad también trae meta en cuarta posición. Pues 2 atletas por debajo de los 31 minutos. 30-30, exactamente, sí, es la marca de Víctor Ruiz. Y ahí a la derecha estamos viendo precisamente a la que va a ser la ganadora femenina, la primera clasificada que, bueno, desde el principio ha tenido ese liderato en sus piernas porque nunca hemos visto peligrar esa primera posición, no ha tenido ni cerca a sus perseguidoras. Aicha Abani, la atleta del Club Atletismo Albacete Diputación, el Club Atletismo Albacete que va a hacer doblete en hombres y en mujeres y que, pues bueno, desde luego va a ser un triunfo importante de este club que obviamente es importante en Albacete, pero también a nivel nacional, porque muchas camisetas de este club en las primeras posiciones de campeonatos de España, principalmente de asfalto, vemos pues de forma asidua, Álvaro. Esto, sí, desde luego, pues bueno, estamos hablando de uno de los clubes importantes a nivel nacional. Pues sí, aquí desde luego dejándolo patente en su prueba por excelencia en estos 10 kilómetros ciudad de Albacete, pues logrando la victoria en categoría masculina, ya prácticamente asegurándosela en categoría femenina por medio de esta mujer de Aicha Abani, que pues, no ha tenido rival prácticamente en el día de hoy, incluso eso sí, habiéndose inscrito a última hora atletas como Miriam Gregory, que creo que venía por detrás. Atletas, era tercera en la provisional y bueno, sí, ojo que se va a llevar ya la victoria porque ahora ya sí va a cruzar la meta, pues para el cronómetro y se lleva la victoria Aicha Abani, la ganadora de 2022 de este 10K Nocturno de Albacete 2022, la cuarta edición de esta prueba, de una prueba que hoy ha vuelto a vestirse de corto, a vestirse de gala y que ha visto como dos de los representantes de su club local, de su principal club local en el asfalto, pues se ha llevado el triunfo. Luis Agustín Escriche en hombres y Aicha Abani en mujeres, los dos ganadores de esta 10K Nocturna de Albacete. Ahí le vemos, pues bueno, hablar incluso después de cruzar esa línea de meta con Jawad Bawalam, que ha entrado algo antes que ella, pero bueno, en definitiva los dos marroquíes, pues bueno, hablando también compañeros de equipo. Y además, gran esfuerzo, el generoso esfuerzo que ha hecho el Chavani, que la marca no está nada mal, ojo, 33-43. Ya recordamos que tiene una marca de 33-02 realizada en 2018 en Marruecos, en Agadir, pero una marca por debajo de los 34 minutos en categoría femenina es una marca bastante importante. Pues estamos viendo entrar ya atletas, ahora mismo, pues Marco Antonio Castillo, le estamos viendo entrar en ese arco de meta, ya atletas en muchos casos populares, desde luego, y que, bueno, pues van a llenar de color esa lista de finishers, ¿no? De atletas que han completado el objetivo de hoy, que en muchos casos era simplemente finalizar y en muchos otros, pues bueno, tal vez conseguir marca personal o marcas de la temporada. Bueno, lo bonito de esto, Álvaro, que cada uno tiene su objetivo y que sabes que está a tu alcance porque es tu objetivo propio y bueno, el objetivo para el que estás entrenando. Pues sí, señor, al final es lo bonito también de este deporte, como decías, la democratización que tiene, hay cabida para todos, para los que corren más rápido, para los que corren un poquito más despacio, cada uno con su propia lucha personal también, cada uno con su objetivo y todos aquí confluyendo en esta magnífica carrera que además, insisto, vaya buen respaldo del público que ha habido en la noche de hoy. También es verdad que la temperatura también lo ha favorecido porque es que hacen unas condiciones fantásticas, extrañamente buenas, la verdad, para estas alturas de casi estamos en noviembre y tenemos una temperatura en Albacete a estas horas de la noche de 17 grados todavía, que bueno, pues permite tanto corredores como el público asistente
pues estén disfrutando de una carrera súper bonita que ha recorrido las partes más emblemáticas de la ciudad y que además pues nos ha dejado un buen nivel deportivo. Sí, fíjate, la cámara de la izquierda situada en la catedral de San Juan Bautista, que hacía referencia antes, que fíjate lo curioso, tiene orígenes mudéjares del siglo XIII, pero la catedral se empezó a levantar en 1515 y no terminó de construirse hasta su aspecto actual hasta 1949, muchos años, y hace relativamente poco que se terminó la actual fisonomía de esa catedral. Y ahí teníamos la segunda clasificada también, Álvaro, en meta, y ahí la tercera clasificada, que finalmente no ha sido Miriam Gregory, No, por eso, sí, vamos a ver que si identificamos el dorsal. Porque como hemos tenido aquí algunas inscripciones de última hora, vemos que... Ahora entra Irache Miriam Arenal. Gregory. Sí. Irache Arenal iba segunda en el parcial de... Ahí está Miriam Gregory, efectivamente, con ese dorsal 1502. Y Irache Arenal, bueno, han llegado realmente en las posiciones, han mantenido la ventaja que se llevaban la una a la otra en el paso por el Ecuador, que es donde teníamos esa referencia anterior. Y finalmente Irache Arenal se ha llevado a Gataloga y ha conseguido la segunda posición con 37.01, prácticamente la marca que estaban proyectando. Y 37.18 para Miriam Gregory, la atleta que viene más del medio fondo, que se prodiga en pruebas de 800 y 1500, pero bueno, lo habitual también, como decimos, incluso para atletas de élite más habituales en pruebas de medio fondo, pues es en estas alturas de la temporada cuando estamos en esta fase de entrenamiento, de acumulación de kilómetros, pues también prodigarse en pruebas de 10 kilómetros, en pruebas de campo a través, que también suelen tener distancias similares. Y bueno, pues también Miriam Gregory ha querido aquí sumarse a la fiesta y llevarse esa tercera posición por detrás de Irache Arenal. Sí, Miriam además es muy millera también, muchas millas ha disputado la atleta del Super Amarabat, atleta también de la Comunidad Valenciana, y que bueno, pues incluso llegó a vestir los colores del equipo de Raquel Landín, de Kenian Urban Way. Ajá. Efectivamente, bueno, de hecho esta millera que me parece que es, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, que es subcampeona de España de milla esta temporada. Creo que detrás de la imbatible Solans Pereira. Si no fue segunda, fue tercera, creo recordar, en La Palma. Hablas de cabeza, pero estuvo, si no recuerdo mal, sí que subió al podio. Ahora mismo no, de cabeza no recuerdo la posición final, pero sí que es cierto que es una millera de las habituales. Así que, sí. Y por cierto, bueno, pues ha cargado kilómetros en este 10K. Efectivamente. Y por comentar también que Irache Arenal es otra atleta especialista en triatlón. O sea que tenemos aquí también algunos de los deportistas de nueva jornada del triatlón español haciendo sus pinitos y probándose en esta distancia de los 10 kilómetros, eso sí, sin nadar ni montar en bici anteriormente. Sí, desde luego. Del 2001, bueno, también es importante, bueno, igual de joven también, un poquito, lo que decías, ¿no? El futuro del triatlón, casi 23 años tiene Andrés Hilario, pues en este caso la segunda clasificada también, pues bueno, muy joven. Así que importante el estado de forma del triatlón español, dando buena fe en estos 10K nocturnos de Albacete. Sí, vemos ahí esos gestos bonitos de satisfacción personal de cada corredor que va cruzando bajo el arco de meta, esos gestos de rabia, de alegría, por cada uno llegar ahí cumpliendo su objetivo y habiendo disfrutado sobre todo de este circuito tan bonito, de correr por el centro y pasando por alguno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Albacete, una organización de 10 y un público también muy entregado que hemos visto llenando buena parte del circuito, ahí en los puntos más icónicos de la ciudad, donde se ha juntado bastante público, como digo, que una prueba que, siendo solamente su cuarta edición, es decir, que está ya sentada, por supuesto, en el calendario nacional de la Federación Española de Atletismo, pero bueno, que tiene todavía poco recorrido por detrás y mucho por delante, me da la impresión, a tenor de lo visto en el día de hoy. Sí, totalmente. Además, en una noche, como decías, que ha animado a la gente a salir, porque, sin ir más lejos, 18 grados. Estamos hablando que prácticamente estamos en noviembre
y hace 18 grados en Albacete. Es que hace una temperatura casi de verano, con 61% de humedad, no demasiada humedad y bueno, desde luego una temperatura que acompaña, ¿no? Anima a la gente a que salga a las calles, como estamos viendo ahora mismo en imagen, y un viento, pues bueno, de 13 kilómetros por hora, más o menos 10, entre 10 y 13 durante toda la tarde-noche, que es prácticamente nada, no ha perjudicado en absoluto a la competición, con lo cual, pues bueno, casi estábamos hablando de una prueba de verano, como aquel que dice. Sí, prácticamente. Por eso también, pues bueno, el hecho de haberla colocado por primera vez por la noche, pues mira, también ha sido un acierto. Vamos a ver si en próximas ediciones también permanece en esta temporalidad, en esta franja horaria, pero desde luego en esta ocasión ha sido absolutamente favorable para pues para el buen desempeño de los corredores y también para que tanto público se haya animado a acercarse y a animar a todos estos corredores. Pues ahí fíjate que tenemos a las 10 primeras, sí. Aisha Bani, el triunfo, 33.46. Irache Arenal, como decíamos, la triatleta con 37.01. Y Miriam Gregory, que ha sido tercera y ha cerrado ese podio, viendo la repetición de la entrada beta de la ganadora de Aisha Bani, que ha ido, pues bueno, desde el kilómetro 2 más o menos, escoltada por una grupeta de corredores que le han permitido, yo creo que en cierta forma, no estar sola, no correr en solitario, mantener, pues bueno, un ritmo en compañía, que siempre es importante, Álvaro, esto es importante siempre, sí. Y ha sido radicalmente lo contrario que ha hecho Luis Agustín Escriche, que desde el 5 apretó, se marchó de Víctor Ruiz y ha corrido totalmente en solitario hasta la línea de meta, 5 kilómetros. Desde luego no había corredor y que fuera capaz de aguantar el ritmo propuesto de Luis Agustín. Obviamente Víctor tenía que intentarlo y tenía que ir con él hasta donde las fuerzas le permitieran. Ha sido eso hasta el kilómetro 5 prácticamente, donde Luis Agustín ha empezado, no sé si a meter realmente un puntito más o es que Víctor estaba forzando un poquito más de la cuenta y ha tenido que rebajar sus expectativas y dejar marchar en solitario al aragonés para, bueno, pues hacerse con esa buena victoria, con una marca cerquita de su mejor tiempo personal, que yo creo que ahora mismo, a tenor del estado de forma que está demostrando, pues en próximas ocasiones y en otras carreras quizá de 10 kilómetros en ruta también, pues va a poder rebajar. Y yo creo que incluso, por lo que he visto hoy, la poca exigencia, entre comillas, que ha tenido en la segunda parte de la prueba, al no verse acosado por ningún atleta, que yo creo que también le habrá hecho levantar un poco el pie del acelerador, podemos estar hablando de un atleta que ahora sí pueda valer una marca cercana a los 29 minutos y medio, y ahora sí, por supuesto, en condiciones legales, entre comillas. Sí, además ten en cuenta, fíjate, por no irnos más lejos, sí, estamos hablando que estamos casi en... Sí, no, totalmente. Lo decía de Luis Agustín, ¿no? Que estamos en noviembre, prácticamente queda un mes y bueno, sí, 2 meses y pico para lo que te voy a comentar, pero teniendo en cuenta que entrena en Valencia, el 10K Ibercaja de Valencia puede ser igual el objetivo que se pueda plantear para hacer, pues bueno, un 10K en el que se llegó a batir récord del mundo y que, bueno, es un recorrido muy rápido. Entonces igual Luis Agustín puede probar suerte y llevar esta camiseta del Club de Atletismo Albacete muy arriba en la clasificación en esa carrera con tanta solera en la ciudad en la que ahora mismo entrena. Así que pudiera ser un objetivo para hacer marca personal. Desde luego ese 15 de enero yo creo que estará marcado a fuego en el calendario de muchos corredores, algunos seguramente de los que hemos visto aquí en el día de hoy, sin ir más lejos. Víctor Ruiz es allí donde tiene realizada su marca personal hace 3 años sobre esta distancia de 10 kilómetros y seguramente volverá a ser una referencia, por supuesto, y donde, como tú dices, Luis Agustín va a poder llevar a esta camiseta que va a subir al primer peldaño del podium en el día de hoy, pues también allí seguramente el podium no lo va a oler, por supuesto, porque allí el nivel de la carrera claro. Es absolutamente desmesurado, pero sí que se podrá llevar quizás una buena recompensa personal en forma de marca personal, que al final eso es lo que queda en el carnet de un atleta, en su currículum. Sería buena noticia para él, sin duda. Estamos viendo, fíjate, la parte de la izquierda con el Ayuntamiento de Albacete de fondo, los atletas pasando por esa zona tan céntrica de la localidad, de esta ciudad, de la capital albaceteña, y que hoy se ha vestido de corto y se ha vestido de gala para
pues bueno, dar la bienvenida en muchos casos a un buen porcentaje de corredores y corredoras que seguro no son de Albacete, pero que han decidido, pues bueno, marchar a Albacete para tal vez descubrir una carrera nueva, tal vez descubrir una ciudad nueva. Fíjate que cuando son carreras nocturnas de sábado, mucha gente hace el fin de semana completo allí, ¿no? Viernes, sábado, domingo. Sí, sí. Y oye, pues a nivel turismo, a nivel turístico, claro, son un reclamo importante para las ciudades que organizan este tipo de carreras. O sea que, bueno, desde luego esto no se queda solo en lo deportivo, sino también en lo lúdico, que estamos viendo muchas caras de alegría, saltos, disfraces, sí, 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 sino también en lo turístico, que es importante. Pues sí, desde luego para una ciudad, pues tener ese retorno también económico y bueno, pues darse a conocer y promocionarse, por supuesto, entre los muchos corredores que, como tú dices, habrán acudido desde fuera de Albacete. Y ahora, pues eso es lo que toca. Duchita, cena y unas cañas, y a descubrir también el ocio nocturno de la ciudad. Y por cierto, comentar que tiene también mucho y muy bueno, Sí, sí, sí. Y por cierto, comentar, digo, que aparte de las clasificaciones masculina y femenina de la general que hemos visto, pues esta carrera, como tantas otras, va a establecer categorías de veteranos a partir de los 35 años hacia arriba, en tramos de 5 en 5, y además, al tratarse de una carrera que organiza el Instituto Municipal de Deportes con la colaboración de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos de Albacete, Guardia Civil y Protección Civil de Albacete, habrá una clasificación especial para las fuerzas de seguridad. Por tanto, también una carrera que se ha preocupado, ya quiere incentivar a muchos de los miembros de esas fuerzas de seguridad a correr en la misma y también a tener esas clasificaciones propias, esos premios específicos para ellos y para ellas. Qué importante es eso, Álvaro, para cuando, bueno, en tu caso, tú que fuiste olímpico, fuiste campeón de Europa Sub-23, estoy hablando de cabeza, que no, si no me equivoco, sí, sí, todo lo que te voy a decir. No fuiste, sí, fue en 2012 cuando fuiste olímpico, una carrera la tuya en lo profesional. ¿Qué memoria tienes? Ha pasado tanto tiempo. Pues te puedo decir que no lo tengo delante, pero bueno, hay cosas que no se olvidan. Desde luego, tú estabas acostumbrado a quedar ahí delante, pero los populares y los atletas que, bueno, esto lo tienen como un hobby, están menos habituados, ¿no? Y que metan una clasificación específica de tu gremio siempre es importante. Hay carreras que tienen, pues bueno, sin ir más lejos, hablábamos antes del 10K de Valencia, ¿no? Pues ahí hay una clasificación específica de periodistas. Pues bueno, tú no sabes el pique que hay, pique deportivo siempre, porque hay muy buen ambiente, pero el pique que hay entre todos aquellos que pueden estar peleando por el podio, ¿eh? O sea, lo mismo pasará seguramente hoy con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estén ahí intentando pelear por esas primeras posiciones de cada uno de los gremios. Eso no es algo habitual, no estás acostumbrado a pelear por un podio, ahí sí. Claro, sí, sí. No, y aparte yo lo veo un poco también como un reconocimiento a su importante labor, a que tengan ese protagonismo en el día de hoy, que, bueno, pues que reciban también ese apoyo y ese ánimo de la sociedad por la labor que realizan en el día a día. Pues mira, hoy tienen aquí su momento de protagonismo y bueno, pues yo creo que es un acierto por parte de la organización el también haber podido a todos estos grandes profesionales, pues haberles podido dar su cuota de protagonismo y haberles facilitado esa clasificación propia para que, bueno, pues también midan sus fuerzas y pues que tengan esos pequeños piques, como tú dices, como también en este caso en el gremio de periodistas en el 10K de Valencia, o como también en esos campeonatos internacionales que tú y yo ya hemos tenido también a veces oportunidad de acudir y que también reservan esas carreras, ¿no? Para los periodistas y las periodistas, desde luego. Sí, yo creo que cada una de estas carreras tiene, bueno, un análisis pormenorizado más que interesante en cada uno de los gremios y en los campeonatos internacionales a los que hacías referencia, que bueno, al final no deja de ser algo secundario, entre comillas, pero sí que es verdad que volviendo a Albacete, como comentabas, pues bueno, es un reconocimiento merecido a esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, por otro lado, seguro que muchos no han podido participar porque también hemos visto esas sirenas de la policía local delante de abriendo cabeza de carrera, protección civil cortando calles, también los voluntarios que aquí, bueno, no tienen su clasificación, pero también hay que reconocer tanto jueces como voluntarios, esos miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que sin ellos no sería seguro correr en ningún lugar del mundo y merece la pena que se les reconozca, y en esta carrera se les está reconociendo en forma de clasificaciones propias, pero también
pues bueno, viéndoles trabajar durante esta tarde-noche en Albacete. Ya saben lo que les toca, turnarse un año cada uno. Este año yo me quedo currando, el año que viene me toca correr. O sea que tendrán nuevas oportunidades, desde luego, para los que les haya tocado aquí hoy dar el do de pecho, no corriendo, sino con la labor impagable que realizan por los ciudadanos. Pues en la próxima edición seguramente tendrán algunos de ellos oportunidad de probar el asfalto y de darle a la zapatilla. Sí. Totalmente, totalmente. Fíjate que ahora mismo estamos con 51:40 en el cronómetro de meta. Todos estos corredores están entrando pues un poquito por encima de 5 el kilómetro, de 5 minutos el kilómetro. Que, oye, para muchos ya solo romper esa barrera de 5 el kilómetro, bajar de 50 minutos en un 10K, ya es un logro importante. Decíamos antes, ¿no? Sí, lo bueno del atletismo es que cada uno tiene su barrera, su límite, su objetivo. Y bueno, pues su momento de entrenar día a día para conseguir mejorarse a sí mismo. No tiene que mejorar a nadie en muchos casos. Es solo mejorarse a sí mismo. Igual. Y además igual de encomiable, como digo, cada uno con su objetivo, cada uno, y te sorprenderías, o bueno, sorprende a veces a lo mejor a ¿cómo decirlo? Atletas o aficionados que conocen la labor o conocen la versión de élite, digamos, de este deporte, pero que se sorprenderían al saber o al darse cuenta de la satisfacción muchas veces que una carrera, un tiempo por encima de estos 45 o 50 minutos en una carrera de 10 kilómetros produce en un corredor pues que lo ha trabajado, que era su ilusión, que muchas veces es totalmente equiparable a un atleta profesional que pueda hacer podium en un campeonato de España o en un campeonato internacional, ¿no? Al final es algo tan personal y es algo tan propio de cada uno. Yo he tenido, por ejemplo, oportunidad bueno, incluso en mi etapa de atleta en activo, un año correr la San Silvestre Vallecana tomándomelo de otra forma, ¿no? En lugar de correr la carrera de élite, corriendo con mis amigos de toda la vida, de la infancia, viniendo a Madrid y corriendo la carrera popular. Y realmente me daba cuenta un poco de cómo lo vivían, de cómo tiempos que a lo mejor a algunos pues les parecen un poco intrascendentes, pero cómo ellos lo vivían y le daban un valor, ¿no? Y les producían una satisfacción que era también admirable y que al final producía mucha alegría, porque esto es lo que consiguen este tipo de carreras, ¿no? Pues dar esa vía y esa oportunidad a muchos corredores de lograr esos pequeños objetivos que al final forman parte un poco de su felicidad, ¿no? Y de su alegría. Totalmente. Veíamos, fíjate, lo cerca que estamos de la fiesta de Halloween, o del Día de Todos los Santos, que nos ha invadido Halloween, pero sí. En España tradicionalmente ha sido el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, pues esa fiesta de Halloween, que nadie se preocupe por el padre que empujaba el carro, ¿eh? La sangre que llevaba encima era todo el parte del disfraz y por eso el carro iba lleno de calabazas con luces. Así que bueno, pues ahí hemos tenido, fíjate, ahí vemos muchos disfraces también, sí. Muchos con sangre, que nadie se preocupe, que la cercanía de Halloween yo creo que hace mella en la idea de los disfraces. Sí, y desde luego pues también, eso esperamos y deseamos, que toda la sangre sea de atrezo, desde luego. Espero que todo sea pintura. Sí. Pero sí que es verdad que fuera de esos momentos jocosos, ¿no? Es importante que, oye, cada uno se lo tome como quiera. Igual que despedimos el año disfrazados, con el gorro, con espuma, espumillones y demás, y corriendo, haciendo deporte, pero con San Silvestres que llenan de color las calles, pues oye, ¿por qué no? También, en cierta forma, aunque no sean San Silvestres, si estamos cerca de Halloween, pues vamos a disfrazarnos. Y si estamos cerca de cualquier otro momento del año, pues vamos a correr con un tutú. ¿Y por qué no? Al final, sí. La cuestión es la excusa es hacer deporte, Álvaro, y cada uno, como decíamos antes, tiene su objetivo. Y muchos tienen el objetivo solo de pasarlo bien 10 kilómetros. La verdad que la fecha y la ocasión lo facilita mucho, ver esas estampas, esos disfraces, esa mezcla de deporte con ocio, con esa parte festiva, lúdica también. Y es que además se les ve a los corredores cómo atraviesan la mayoría de ellos con la sonrisa en la cara a esta meta, como algunos aplauden, se saludan, se felicitan, hacen algún gesto de rabia contenida también. Yo creo que esto hay que vivirlo. Y fíjate la alegría, cosa, Álvaro, sí. Dentro de carrera. Y es una cosa que también les honra a los organizadores, como digo, dar estas oportunidades a cientos y a miles, como en este caso de corredores, pues de tener las calles para ellos, de recorrer el centro de su ciudad o de
la ciudad que están visitando en muchos casos. Y que bueno, que forme parte un poco de esa cultura que ahora mismo ya existe también en la sociedad y que se ha ido implementando año a año, porque esto recordamos que no viene de siempre, sino que ha sido en los últimos años cuando esta fiebre del running, ¿no? Y esta cultura de salir a correr, de salir a cuidarse, de tomarse la vida de esta manera, pues creo que es una cosa muy positiva y que este tipo de carreras pues facilitan bastante y crean hábitos saludables que luego se van perpetuando generación tras generación. Y luego también vemos ahora cómo el atletismo español, sin ir más lejos, está viviendo una de sus épocas más gloriosas. Yo creo también, estoy convencido, cuando a veces preguntan, oye, ¿por qué ahora se están yendo las cosas tan bien? ¿Por qué tenemos resultados? Creo que también todo parte de eso, ¿no? Ahora los niños pues ven a lo que han hecho sus padres, ven que se apuntan a correr carreras populares, ven que cada fin de semana o que día a día o cada pocos días salen a correr, salen a entrenar. Yo creo que, bueno, al final lo maman desde pequeños. Por efecto imitación acaban también queriendo apuntarse a una escuela de atletismo y eso provoca pues que tengamos pues un buen número de atletas, mucha base, mucha cantidad de niños haciendo deporte y que luego en un futuro algunos pues, más privilegiados se podrán dedicar quizás al deporte profesional y otros muchos, la mayoría de hecho, pues podrán llenar las calles en este tipo de carreras y seguir dando rienda a este tipo de iniciativas que al final son las que mejoran la sociedad claramente. Sí, fíjate que precisamente de eso, va a parecer que está preparado, pero no. Precisamente sobre eso escribí hace poco más de un mes a los compañeros del Diario de las Provincias. Bueno, me pidieron una columna de opinión sobre el atletismo en general, popular, ¿no? Y mi cabeza se fue hacia precisamente eso, hacia el auge del atletismo popular, que en su momento, sobre 2008, pues empezó a ir saliendo más a la calle, toda la gente empezó a salir más a la calle y se empezaron a ver desde 2010, 2011, 2012 un incremento de cerca del 20-25% en las escuelas de atletismo de las comunidades autónomas, de gran parte de ellas. Yo podía hablar de la Autonómica Valenciana, que era en la que en aquel momento estaba yo metido. Y además que es una de las referencias al final de la Comunidad Valenciana. Sí, pues un 20-25% de incremento y precisamente en muchos casos era por eso, por el efecto imitación, ¿no? Yo quiero hacer lo que hace papá, lo que hace mamá. Se iban a correr con ellos cuando ya podían empezar a correr, ya podían, bueno, pues se tienen que apuntar a algún deporte, pues me voy a apuntar a este que hacen mis padres y lo veo en casa, ¿no? Y empezó ese incremento. Y muchos decían que esto era una moda. Y a mí no me gusta llamarle moda, porque una moda pasa. Creo que cuando algo que parece una moda se queda como un estilo de vida, ya ha venido para quedarse. Ahora ya ha venido para quedarse. La gente ahora ya practica deporte por estilo de vida y no por moda. Al final, la moda es pasajera, pero el estilo de vida viene para quedarse y yo creo que esto, desde luego, ha venido para quedarse. Y ahora se está viendo, como bien decías, Álvaro, el repunte de grandísimos atletas de categorías inferiores en España, precisamente, seguramente, por ese incremento de las carreras primero populares porque claro, a mí me decían, pero estos atletas que están empezando a correr no van a conseguir medallas internacionales para España. Y yo les decía en aquella época, en 2008, 2009, 2010, me acuerdo que en los debates les decía, pero tened en cuenta que esta gente tendrá hijos si no los tiene ya. Y esos hijos, si los padres mantienen ese hábito, se van a apuntar a escuelas. Y esas escuelas van a empezar a crecer. Y cuando empiecen a crecer ellos, empezarán a mejorar. Y cuando empiecen a mejorar tendremos frutos. Pues esos frutos son los que tenemos ahora. Era mi opinión y desde luego nada me hace... nada me dice que me haya equivocado en ese sentido. Desde luego que no, vamos. Mira, no te he leído la columna, pero es que pienso totalmente como tú. O sea, estamos muy alineados en ese sentido y es que realmente tú lo has apoyado en datos, como esos porcentajes de aumento de las licencias, de la participación en las carreras, y creo que obviamente no es casualidad. Mira, por cierto, habíamos visto llegar el globo de los 60 minutos, en los que ya hemos pasado de la hora de carrera prácticamente hace medio minuto. Mira, ahí tenemos justo ese globo amarillo con los 60.00 ahí dibujados y esos últimos atletas que han sido capaces de romper esa barrera de la hora, una barrera psicológica entre comillas, y estos otros que la están superando por muy poquito. Pero como decías, al final, no sé si moda o no moda, yo creo que al final es una tendencia, quizás sea una palabra más adecuada, y una tendencia positiva, al final es una cosa que redunda
en mejores hábitos, en la felicidad de la gente, en el mayor bienestar, en que incluso se reduzca, por darle una visión un poco más desde tu prisma, ¿no? Incluso algunas de las enfermedades cardiovasculares o de otro tipo que asociadas al sedentarismo, y que eso produzca un alivio de las arcas públicas también en materia de sanidad, pues mira, pues es también Claro. yo creo, una forma de verlo, y por eso yo creo que se tiene que incentivar desde luego y dar todas las facilidades posibles a la práctica del deporte. Las instituciones por su parte, pues apoyarlas e invertir en deporte, porque al final está demostrado que es salud y que, como digo, ahorra seguramente a la larga en otro tipo de partidas, y apoyar a este tipo de organizadores que se afanan en dar estas oportunidades y al final en crear esta tendencia y este estilo de vida, que es el que desde hace ya años, como tú dices, desde hace más de una década, está en pleno auge y tiene el respaldo pues de tanta gente que se apunta a esta moda tendencia de cuidarse y de quererse más feliz al fin y al cabo. Sí, sí, además fíjate, yo siempre, a mí me gusta decir cuando estoy en alguna meta, ¿no?, con el micro en la mano, que muchas veces no entendemos por qué ese vecino, esa vecina sale tan pronto antes de salir a trabajar, sale a correr, por qué madruga tanto si podría estar descansando, o por qué se marcha a dormir tan tarde porque llega a casa de entrenar o sea, llega a casa de trabajar y se pone a entrenar. ¿Por qué? Si tiene que estar cansado, que descanse, ¿no?, de tanto trabajo. Toda esa justificación a mí me gusta encontrarla en la cara, fíjate, de los atletas que están entrando ahora mismo en meta. Ahí, en esos momentos de cruzar la meta, con la cara, la sonrisa, con la alegría, cuando entran cogidos de la mano, cuando entran un grupo de 4 o 5 que han compartido 10 kilómetros cada uno a su ritmo, pero querían entrar juntos. Fíjate ahí esta pareja también. Sí, sí. Ahí es donde entiendes por qué madrugan tanto y por qué se acuestan tan tarde, solo por el hecho de salir a entrenar y a prepararse para estos momentos. Y esta gente no va a ganar medallas internacionales, pero esto justifica el madrugar y el acostarse tan tarde solo para calzarse las zapatillas, ponerse mallas, camiseta y a correr cada día. Y eso es así. Pues sí, con estos pequeños objetivos, humildes en la mayoría de casos, pero que, como digo, que llenan de satisfacción a quienes los llevan a cabo. Y es que, es lo que tú dices, es que la cara es el espejo del alma, y aquí estamos viendo las caras, cómo llegan esos saludos, esos gestos. Fíjate, esos los abrazos, Álvaro. Es que hablan por sí solos, es que no hay que decir nada. Aquí estamos viendo cómo la gente ha tenido su oportunidad, es un día de disfrute para ellos, es la alegría y la respuesta y la recompensa, entre comillas, también a esos pequeños esfuerzos diarios, como tú dices, a esos sacrificios, a esos madrugones. Aunque luego también hay que tener claro que lógicamente hay que sacar el partido y el jugo y el disfrute a cada día, ¿no? Incluso también de entrenamiento, aunque luego los que se marcan quizás objetivos un poquito más ambiciosos, pues ya hay que meter series, meter otro tipo de entrenamientos un poquito más sufridos, pero incluso a esos también al final el que le gusta correr seguro que le sabe sacar ese gusto, por mucho que sea un deporte muy sacrificado y muy sufrido. Pero bueno, también hablo, ¿no?, desde mi prisma, ¿no?, por el atleta que yo he sido, que al final dices, bueno, entrenas mucho, haces muchos sacrificios en aras o en pos de un gran objetivo, de un campeonato internacional que intentar ganar, o lo que sea, ¿no? Pero al final creo que es importante también disfrutar del día a día, disfrutar de lo que uno hace, y no me cabe la menor duda de que aparte de estas caras de satisfacción el día de hoy, también a esta gente le gusta correr, le gusta entrenar y le gusta cuidarse. Sí, sí, fíjate, cuántas caras de alegría, cuántas manos cogidas cuando cruzan la meta. Ahora mismo estamos viendo otra pareja entrando en línea de meta. Y bueno, muchas parejas que si no corriesen juntas no saldrían ni a correr. O sea que es importante también el compañerismo en esto. Fíjate, hay ese último sprint también de esta pareja de corredoras del Club de Atletismo Albacete que hoy ha tenido, bueno, aparte de la victoria de Luis Agustín Escriche y de Aisha Bani, también ha tenido un gran número de corredores participantes, mucho más populares, pero que le han dado ese color morado y blanco a la serpiente multicolor de este 10K nocturno de Albacete, que ya está llegando a su fin y que ya estamos por encima de la hora y 5 minutos, si no tengo mal el tiempo, y que ahí está, sigue entrando esa marea de gente, de corredores, de corredoras, que ponen punto y final a su tarde-noche de sábado, que han dedicado a hacer deporte y a correr. Pues sí, desde luego protagonismo indiscutible del club local, del Club Atletismo Albacete,
por las victorias que ya hemos comentado, de Aisha Bani en categoría femenina, de Luis Agustín Scrich en categoría masculina, y como dices también por el gran número de corredores y corredoras que están enrolados en sus filas y que también se han sumado a esta marabunta de atletas, 2.300, más de 2.300, que están cruzando bajo el arco de meta todavía, ya por encima, como dices, de la hora 5, pero ahí siguen mayores y pequeños disfrutando de este deporte, de esto que nos apasiona, que es correr. Sí, fíjate, estáis viendo muchas camisetas iguales. Esa es la camiseta oficial, que la que han regalado en la bolsa del corredor, esa camiseta de 42K Running, que bueno, que mucha gente luego la tiene, las camisetas oficiales, que oye, como te guste y esté bien, la tienes de cabecera, y puede servir incluso de reclamo para, bueno, publicidad, ¿no? Además, para la carrera de años siguientes. Si nos fijamos en cada parque, en cada lugar donde hay populares corriendo, muchos llevan la camiseta de su club, pero muchos otros llevan camisetas de carreras, oye, pues que le ha gustado la camiseta y que si es buena y está bien, Álvaro, puede servir de reclamo para publicidad durante todo el año, para esa misma carrera. Sí, no me cabe la menor duda, efectivamente, de que las próximas semanas, obviamente no mañana, porque esta tienen que echarla a lavar, pero seguramente la próxima semana empezaremos a ver también por Albacete y por otros puntos de España, pues algunas de estas camisetas verdinegras que la organización ha facilitado a todos los inscritos en esta carrera, pues por los parques, por las calles, y también anunciando y promocionando un poquito esta carrera que, como digo, en su cuarta edición ha tenido un muy buen respaldo del público, de los corredores que se han inscrito, y que esperemos ver crecer también, y ojalá también ver una mayor incluso nivel en la parte de élite, y ver a algunos de los mejores corredores de España, como hemos visto aquí a alguno de ellos, ¿no? Pepe Luis Agustín, aunque bueno, Luis Agustín no es un atleta internacional, pero sí es de los, digamos, de los amateurs muy buenos. Sí, de los habituales, sí, a nivel nacional, de los habituales. Por ponerle un nombre, ¿no? Que siempre es difícil ahí hablar de ese limbo, ¿no? Pero bueno, también hemos visto a Víctor Ruiz, que es un atleta de primerísimo nivel, aunque hoy le ha tocado morder el polvo, lógicamente. Pero bueno, ojalá también veamos en próximas ediciones, pues eso, también un reclamo por parte de la élite para tener un espectáculo de primer nivel, porque al final yo creo que el respaldo que ha tenido y la animación que ha tenido en la prueba bien lo merece, y podemos estar hablando de una de las referencias también en el calendario nacional para el próximo año. Sí, y esto lo va a facilitar precisamente que la organización se haya esforzado en que este sea un 10K homologado, que eso es importante, y que esté dentro del calendario nacional, porque al final eso habla muy bien de la predisposición que hay desde una organización a que una prueba tenga un futuro de cierto nivel, Álvaro, porque si no hubieran apostado por una homologación o por no entrar en calendario nacional, obviamente sería una fiesta del atletismo popular también lo sería, pero el guiño hacia la élite, ¿no?, para de cara a las próximas ediciones, pues también es importante. Pues sí, desde luego, además es un requisito que bueno, pues que tiene su historia, ¿no? Que no es que al final han tenido que poner ahí su esfuerzo para asegurarse que esta carrera estuviera en calendario nacional. Eso exige, pues lógicamente, una perfecta homologación y una serie de requerimientos por parte de la Federación Española de Atletismo que indican la garantía en muchos sentidos de que la carrera cumple con un montón de condiciones, que son las que precisamente luego pueden disfrutar los corredores y corredoras, y que también afectan, como bien decías, a la parte de los atletas de élite, que si no forman parte del calendario nacional, las carreras no pueden, por ejemplo, asistir. No podría haber estado aquí Víctor Ruiz, sin ir más lejos, porque es un atleta que no tiene licencia por la Federación Autonómica de Castilla-La Mancha, sino por la de la Comunidad Valenciana, y en caso de carreras que estén fuera del calendario nacional, pues solamente los atletas de élite pueden correr solamente carreras de su calendario. Sí, totalmente. Esto facilita que se pueda contar con este tipo de atletas que al final pues dan nombre y caché, ¿no? Sobre todo creo que caché a una prueba como esta. Pues 1:10. Estamos viendo ahí, Álvaro, ya para ir despidiendo. Con esto nos vamos a marchar. La repetición de los mejores momentos. Fíjate, esa salida, ese momento de tensión, el disparo y los favoritos que ya empezaban a tomar las calles de Albacete en este 10K nocturno que hoy ha sido el protagonista.
mira la riada de corredores y corredoras, un día importante que tenían seguro marcado, que ahí todavía, fíjate, iban corriendo en grupo, pero ya lideraba Luis Agustín y que poco a poco se ha ido desarrollando, Álvaro. Pues sí, ahí veíamos como todavía le escoltaba su compañero de club, Jawad Boualame. Permanecían 10 corredores ahí en esos primeros compases. Ahí Shabani prácticamente ya despegándose de sus rivales femeninas en el primer kilómetro de carrera. Y ahí encontraba ahí a esos escuderos que le acompañaban. Y ahí ya se había producido ese corte y cómo miraban Luis Agustín y luego Víctor. Y veíamos cómo giraban su cuello hacia la derecha para ver si algún otro se atrevía a irse con ellos con el ritmo ya que estaban marcando en el kilómetro 2 o kilómetro 3 de carrera. Sí, hasta que poco a poco se han ido Aisha, descolgando y que sí, este era el grupo perseguidor femenino y fíjate que ahí ya en ese punto, en la Fuente de las Ranas, en el kilómetro 5 aproximadamente, ha sido cuando Luis Agustín ha pegado el hachazo final y con ese martillo pilón que ha sido el aragonés afincado en Valencia con la camiseta del Club de Atletismo Albacete, pues ahí fíjate con esa zancada ya en solitario, pues ha ido poco a poco comiéndose la segunda mitad del recorrido sin ningún tipo de rival. Y Aisha Bani, que la vemos en imagen ahora mismo, con ese dorsal 1, pues bueno, que se ha llevado el triunfo femenino también en solitario. No diremos en solitario porque tenía ese pelotón de atletas masculinos, pero a nivel de rivales femeninas no ha tenido ningún tipo de problema, ningún aliento en el cogote, Sí, desde luego que ha tenido esa compañía masculina que, por cierto, ese grupito que iba con ella en esos primeros compases al final les ha dado también para el pelo, y se ha impuesto a sus rivales masculinos y además con una marca, insisto, que por debajo de los 34 minutos no está nada mal. La marca de Luis Agustín Escriche 30-11 y 30-30, aunque veíamos ese 30-29, pero la marca oficial ha sido 30-30 para Víctor Ruiz. Y en tercera posición, Manuel Gutiérrez Ballesteros. Esa es la victoria de Aisha Bani, sí. Ahí veíamos a la segunda clasificada y que, bueno, pues desde luego han ido sucediéndose las atletas también en ese podio femenino. Pues Álvaro Rodríguez, oye, que ha sido un auténtico placer tenerte al otro lado y que nada, que para la siguiente temporada este 10K ya ha cogido la solera, creo que es suficiente, la gente ya ha visto que este 10K merece la pena un viajecito a Albacete para correrlo, si no somos vecinos de allí, y que oye, que una gran tarde-noche de atletismo popular hemos podido disfrutar juntos, ¿eh? Sí, señor, pues por muchos años y que esta carrera siga creciendo y por muchas carreras como esta, que insisto, es un muy buen ejemplo de organización, de disfrute de los corredores, de trato al corredor, y esos gestos son los que hay que quedarse, cómo han disfrutado cada uno de los 2.300 atletas que han estado hoy ahí recorriendo las calles del centro de Albacete. Esperemos contárselo en las próximas ediciones. Carlos, ha sido un placer. Un abrazo fuerte, Álvaro, y gracias también a todos los compañeros que han estado al otro lado, las cámaras, realizadores y todos los que han podido hacer que estas imágenes llegasen a vuestros hogares. Carlos Domingos, mando un abrazo fuerte y a pasar muy buena noche.